Te saluda la primera iglesia bautista de Junco, la iglesia del amor, fraternal y visionaria y portadora de esperanza. Te invitamos a participar de esta escuela bíblica de adultos, donde ofrecemos la clase en la modalidad asincrónica. La unidad que estaremos estudiando es la unidad 3, que se titula El testimonio y visión de la iglesia ante la crisis. La lección es la número 6, titulada Una iglesia que vive, agradece y testifica en medio de la crisis. La base bíblica que estaremos utilizando se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 10. También te dejamos en la lección varios textos adicionales que estaremos utilizando durante este estudio bíblico. Los objetivos de esta lección es que al final de la misma puedas reflexionar sobre el gozo en la vida del creyente en medio de la crisis y reconocer el gozo como una cualidad de Dios que se manifiesta en el creyente y da testimonio de él. Podrías pensar en la siguiente pregunta: ¿qué tan difícil se te hace cantar en el momento de una crisis? ¿Lo has pensado? En una ocasión, una joven se sentía abrumada por diversas dificultades que estaba pasando. Su padre, al verla de esa manera, le preguntó qué le sucedía. Ella le contó, se desahogó y hablaron. De momento, se hizo un silencio. Su padre se levantó y mientras caminaba empezó a entonar un cántico que decía: alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto y ese Cristo santo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas desde tu quebranto, ese Cristo santo se glorifica dentro de ti. Rápidamente a la joven le llamó la atención el cántico, y aunque no preguntó la razón de por qué él lo cantaba, entendió su mensaje. Su padre le había enseñado que en medio de la crisis podemos caminar con fe, confiando y sabiendo que Dios camina con nosotros y no nos deja solo. Esta lección nos lleva a reflexionar sobre cómo los creyentes en medio de la crisis pueden vivir una vida llena de gozo, de agradecimiento y de esa manera ser testimonio a otros. En Gálatas 5:22, Pablo habla sobre el fruto del Espíritu, el cual se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Una persona que vive en el Evangelio y conoce a Dios es transformada y por consiguiente demuestra a través de acciones su transformación. Matthew Henry, en su comentario bíblico, lo compara como un racimo donde brotan los frutos. Esa relación que mantenemos con Dios de manera genuina hace que proyectemos ese fruto del Espíritu hacia el prójimo. De todas estas manifestaciones del fruto del Espíritu, cuando hablamos de gozo, debemos recordar que él mismo se refiere a un sentimiento de alegría, regocijo y satisfacción completa como resultado de la obra de Cristo en medio de nosotros, el cual nos hizo libres. Una alegría más allá de tener algún bien material. Ese sentimiento es permanente siempre y cuando permanezcamos en él. Veamos el ejemplo del gozo del Señor Jesucristo a través de las Escrituras, especialmente en el pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos del 2 al 10, y que dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de nuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis vuestro fuiste. Veamos el ejemplo del gozo del Señor Jesucristo a través de las Escrituras.
especialmente en el pasaje bíblico de esta lección que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 10, que dice así: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo de memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Demos una mirada a algunos datos que nos presentan los comentaristas bíblicos sobre la carta dirigida a los tesalonicenses. Algunos consideran esta carta como la más antigua que se ha conservado y escrita por Pablo. Considera como uno de los escritos más antiguos del Testamento. La ciudad de Tesalónica, como usted la ve aquí en el mapa, está situada en la parte norte actual de Grecia y era la capital de la provincia de Macedonia. Para ese entonces era una ciudad muy importante por su centro comercial, su puerto y por poseer un gran ejército militar. Además, en una ocasión fue administrada por los gobernantes de la ciudad. Así que podemos pensar que establecer una iglesia con la presencia del gobierno en esos tiempos, ¿verdad? Y tenerlos tan cerca no era fácil para ese entonces. En su segundo viaje, Pablo empezó a predicar en la sinagoga. Fue un trabajo arduo entre la comunidad judía, pero siguió perseverando hasta que logró fundar una iglesia. Y eso lo vemos en Hechos 17, del 1 al 8. Se entiende que Pablo llegó a hacer una tercera visita durante su tercer viaje. Después de esos eventos, Pablo tenía deseos de volver a Tesalónica para continuar su trabajo apostólico, pero por algún inconveniente no pudo llegar. Así que envió a Timoteo para animar a los cristianos de la iglesia de Tesalónica. Estando Pablo en Corintios, le comunica a Timoteo noticias muy buenas sobre esta ciudad y decide escribirle una carta, ya que no podía llegar donde ellos. El contenido de esta carta se divide de la siguiente manera. Primero el saludo, como parte del formato que él utilizaba como de costumbre. Segundo, en el versículo 1 vemos una introducción donde menciona a Silvano y a Timoteo como colaboradores en el ministerio y conocidos por la iglesia. Ya en el versículo 2 notamos unas expresiones de gratitud por la vida de la comunidad de Tesalónica y felicitaciones y unas palabras de felicitaciones. Y en el versículo 3 menciona tres actitudes que debe de tener todo cristiano. Y estas son la actividad de la fe, el carácter servicial del amor y la esperanza en los momentos de sufrimiento. Pablo expresa que esas cualidades son producto de la relación del hombre, del creyente, con Dios,
donde su palabra se hace viva y eficaz y su Espíritu Santo nos transforma y se hace manifiesto. Esto se ve, ¿verdad?, en esos versículos del 4 al 5. Señala que ellos se hicieron imitadores, no solo de Pablo y de las personas que estaban con él, sino también del Señor. En este versículo establece que la iglesia de Tesalónica recibió la palabra de Dios y aún en medio de la tribulación la recibieron ¿cómo? Pues con gozo que solamente proviene, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Así que tribulación y gozo son palabras muy diferentes y hasta pueden ser, ¿verdad?, opuestas. ¿Cómo puede haber gozo entonces o estar alegre en medio de la tribulación? ¿Puedes pensar en alguien que tú conoces que refleja eso? Que en medio de los momentos difíciles proyecta ese gozo y esa alegría que proviene del Espíritu Santo del Señor. Tal vez usted puede identificar alguna persona que en el medio de la tribulación refleja gozo en ese momento difícil. Por lo menos yo puedo decir que las he visto y muchas personas, ¿verdad? En los momentos más difíciles, su actitud y su rostro, uno puede ver ese reflejo de tranquilidad, de esa paz que emanan de lo más profundo de su ser, que en cierta manera, ¿verdad?, pensamos, wow, qué increíble, cómo puede estar así. Es verdad, es bien impresionante, nos llama mucho la atención. Así como los hermanos de Tesalónica recibieron la palabra en medio de la atribulación, la acción del Espíritu Santo es la que produce el cambio en el interior y hace que brote el gozo. Piense, ¿verdad?, ese árbol que brota sus frutos. Pues de esa misma manera es una acción que se da espontánea. Esa es la transformación que hace el Espíritu Santo en medio de aquellos que le creen y le siguen. Esta acción permite que testifiquemos a otros aún en medio de la crisis. En el Salmo 84, los versículos del 5 al 7 dice: Bienaventurado el hombre que en ti tiene tus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en su Sión. Esa es promesa del Señor para nosotros también. Así que en esta carta de Pablo nos dice cómo la iglesia de Tesalónica testificó y fue ejemplo aún en medio de la tribulación, el agradecimiento y el gozo que experimentaba, mire, trascendieron a Macedonia y a Acaya. El libro de Santiago, en el capítulo 1, los versículos de 2 al 3, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este pasaje hace un llamado al estilo de vida de la fe y cómo responder en momentos difíciles de manera que no te quedes en desánimo. Fíjate que sí vas a sentir desánimo, que sí vamos a sentir desánimos, pero ¿dónde vamos a poner nuestra mirada? Fíjese que el versículo mismo dice que pasaremos todos por esas diversidades, por la prueba, pero la clave está cómo las enfrentamos. Ahora, ¿qué podemos hacer mientras enfrentamos la situación? Pues Santiago nos brinda unas recomendaciones en ese capítulo 1. Primeramente, ore, vaya en oración. Pídale a Dios que le muestre qué necesita aprender en medio de la tribulación.
También debemos orar para que Dios nos dirija y nos dé la paciencia para esperar. En Santiago 1:5 nos los indica. Por último, entréguele al Señor sus necesidades. Recuerde que Él cuidará de usted. Pablo nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué nos resta? Caminar. Caminemos confiados y con fe. Y para terminar, ninguna persona nace con el gozo, ni se cultiva de la nada. El gozo es el producto del Espíritu Santo cuando habita en nosotros. Su acción transforma nuestro interior, nos moldea. En Efesios 4:24 dice, y deben ponerse la nueva personalidad que fue creada según la voluntad de Dios, de acuerdo con la justicia y la lealtad verdadera. También en Gálatas 5:22 establece, por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No lo olvide, contra tales cosas no hay ley. Otros también son testigos del gozo del Señor, como asimismo lo hemos visto, como por ejemplo el mismo Pablo y su compañero en la cárcel Silas, lo recuerdan en Hechos capítulo 16, 23 al 25. Jesús desea que vivamos una vida de gozo. Estas cosas le he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo se haga pleno. Juan 15:11. ¿Desea usted experimentar ese gozo? Alimente su vida con el Espíritu Santo, leyendo la Biblia, congregándose, orando. Centre su vida en lo que le agrada a Él, a Dios. Cuando tenemos gozo, tenemos un sentido de bienestar, de paz, sin importar las circunstancias. Eso lo vemos en Proverbios 17:22. Y hasta aquí la clase de hoy, que sea de bendición. Señor y amado Dios, entregamos nuestras vidas a ti, Padre. Te pedimos que de una manera especial, en medio de las circunstancias que podemos vivir hoy en día, que nos pone, Señor, grandes retos, te pedimos que nos guíes, que nos ayudes, que tu gozo se resplandezca en medio de nuestra vida, de manera que llegue a la vida de los demás. Danos sabiduría, danos entendimiento y, Señor, que podamos caminar confiados cerca de ti, porque sabemos que al final tú nos das la victoria. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén.